Oye, César, ¿y no existe la posibilidad, que sea el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, las que no le quieran entrar al toro por los cuernos? Eh, Entiendo que pueda haber nombres de personajes involucrados en el narcotráfico del lado mexicano, pero también de Estados Unidos. Y a esto le Claro. agrego parte de la declaración de Marcelo Ebrard cuando dice, no es un camino a la impunidad, pero leo lo que escribieron los fiscales. Estados Unidos ha determinado que las consideraciones sensibles e importantes de política exterior superan el interés del gobierno en perseguir el enjuiciamiento del acusado bajo la totalidad de las circunstancias y por lo tanto requieren el sobreseimiento del caso. En otras palabras, los fiscales de Estados Unidos reconocieron que la relación con México era más valiosa que el caso Cienfuegos. Esa no puede ser una lectura también desde Estados Unidos. Tú dices que hizo una negociación Marcelo Ebrard y que hay que reconocérsela. Que también se hizo por parte de los grupos de poder desde México. Pero aquí los fiscales admiten que están pidiendo que se desestimen los cargos por una razón estadounidense, si me permites la expresión, César. Lo que pasa es que ahora tenemos que analizar lo siguiente. Recordemos que desde que inició el sexenio del presidente López Obrador, no ha tenido la misma forma de movilidad y de trabajo, lo que es la DEA, lo que es la CIA, lo que es el FBI. Todo se ha tenido que ser subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no los han dejado manejarse como se manejaron en sexenios anteriores. Parte, yo creo que de la negociación que se llevó por ambos países fue en cuanto al trabajo de la agenda binacional que se va a llevar a cabo. Entonces, yo considero que no es nada más, porque hay una parte que la gente no ha analizado, y es esta determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la al primer grupo que le da un periodicazo en el hocico y lo deja en ridículo, es a la misma DEA, porque la DEA presumió la detención del general Cienfuegos como la detención más relevante e importante en su historia. Y con esto le están dando un periodicazo en el hocico y lo están mandando a México para que sea México quien termine de llevar a cabo las investigaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y eso es lo que yo considero. Parte del análisis que tú me dices, a mí también se me hace lógico, porque lo que hablábamos, no solo hay políticos mexicanos involucrados con narcotraficantes, también existen políticos norteamericanos involucrados con grupos de poder en los Estados Unidos y de narcotraficantes. También existen narcotraficantes norteamericanos y esos no se mencionan y esos no salen sus nombres y en esas investigaciones nosotros no tenemos conocimiento cuando trabajan de forma unida con los narcotraficantes mexicanos. Entonces, no solo es por el gobierno de México, sí tiene algún interés el gobierno de los Estados Unidos, pero creo que ese interés del gobierno de los Estados Unidos es más por la relación y la agenda bilateral que va a existir y que sigue existiendo con México, que por el hecho del caso del general Cienfuegos. Porque incluso te lo puedo decir, tú lo puedes preguntar a los corresponsales que tienes en Estados Unidos. Aquí en México la noticia es una noticia de trascendencia nacional. En Estados Unidos fue una noticia más. Entonces, no es la misma importancia que le estamos dando en México que se le da en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para nosotros sí se veía afectado incluso los sistemas de seguridad nacional que nosotros pudiéramos tener. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Si la Fiscalía General de la República no hace un buen trabajo respecto a las investigaciones en contra del general y a los meses, como yo te lo digo, que es mi análisis, será absuelto de todos los cargos, entonces la poca credibilidad que tiene la Fiscalía General de la República la perderá totalmente cuando no tuvo la capacidad de llevar a juicio y demostrar la culpabilidad de una persona que en teoría, de acuerdo a los fiscales de los Estados Unidos, se tienen las pruebas suficientes como para haberle dictado una sentencia en su contra.